Mientras Juan ve en visión, ve cómo se abre en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Apocalipsis 15:5. En ese templo del tabernáculo del testimonio, allí ministra nuestro gran sumo sacerdote, que intercede por cada uno de sus hijos. Allí Él aplica su sangre derramada en la cruz sobre cada uno de los que se acercan a Él confiadamente. Las vestiduras sacerdotales del santuario terrenal simbolizaban las vestiduras y el ministerio de Cristo Jesús en nuestro favor. Perlas del libro de Éxodo. Bendito Dios que estás en los cielos, nos acercamos a ti, Señor, para suplicarte que abras, Señor, nuestro corazón, nuestro entendimiento, para comprender tu mensaje en el capítulo 39 de Éxodo. Oh Padre, enséñanos de tal manera que podamos nosotros decir como tu siervo el profeta: heme aquí. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos de esperanza. Ingresamos al capítulo 39, el capítulo con el cual se cierra toda la construcción del santuario terrenal, todo lo que tenía que ver. Y en este capítulo 39 se habla acerca de la vestimenta del sumo sacerdote y de los sacerdotes. ¿Qué simbolizaban estas vestimentas? Sigamos compartiendo, animando a las personas a sumarse al estudio de la palabra de Dios. Usted se habrá dado cuenta que mientras vamos estudiando capítulo a capítulo, versículo a versículo, vamos entendiendo que el mensaje es tan claro, que el mensaje es tan real, que nos cuesta entender algunas posiciones de ciertos maestros que enseñan la palabra de Dios de una forma antojadiza. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Recuerde lo que mencionamos hace 2 días. Todo fue hecho por Bezaleel, Aholiab y sus colaboradores. Allí en el santuario celestial todo fue hecho por ellos. Con sus manos los hicieron. Pero lo único que ellos no hicieron fue las 2 tablas de la ley y la escritura. Dios se reservó las 2 tablas de la ley y su escritura para él. ¿Por qué? Allí usted debe de meditar. ¿Por qué? Porque se dice y se afirma y se reafirma que las leyes de Dios han sido anuladas, han sido clavadas. Y una de las razones es porque todos son simbólicos, pero la ley no es simbólica. La ley es real, no es simbólica. Ingresemos a este capítulo 39. Del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Lo sagrado, las vestiduras del ministerio. ¿Qué quiere decir ministerio? Ministerio quiere decir un servicio de 24 horas, donde no hay vacaciones, donde no hay feriados, no hay.
Y eso lo hemos visto nosotros por medio de el continuo, los dos corderos que se ofrecían mañana y tarde, todos los días. Y esos corderos se ofrecían, sea o no sea sábado, sea o no se celebrasen fiestas ceremoniales. Continuo. Y el servicio, el ministerio es eso, es un servicio continuo. Las vestiduras del ministerio para ministrar. ¿Qué verdades nosotros vamos a extraer de este capítulo? Miren, cuando Jesús fue crucificado, dice Juan capítulo 23 y 19, versículos 23 y 24. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes, y una para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza, tejida de arriba abajo. No la dividamos, se dijeron unos a otros. Echemos suertes para ver a quién le toca. Y así hicieron los soldados. Esa túnica era de confección especial, no tenía costura, había sido tejido a la medida del maestro. Esas vestiduras para su ministerio como el Cordero de Dios eran especiales, y sus vestiduras para el ministerio como nuestro sumo sacerdote son muchas más especiales aún. Las vestiduras que se describen de Aarón realmente son maravillosas. Podríamos decir nosotros son deslumbrantes. Del azul, de púrpura y carmesí. Las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Presten atención a este detalle. Esta última frase, como Jehová lo había mandado a Moisés, en este capítulo 39 se repite 10 veces para dejarnos en claro que todo tenemos que hacerlo como Él nos ha mandado, sin añadir ni quitar. Sin decir mejor aumento esto, mejor quito esto, a mí me parece que así sería mejor. Como Jehová lo había mandado. Hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y batieron las láminas de oro. El efod, ¿para qué servía el efod? ¿Cuál era la función del efod? El efod era una prenda exterior que cubría el cuerpo, adornada con piedras preciosas que representaban las 12 tribus de Israel. El gran efod. Y miren, el efod realmente era la vestidura más, podríamos decir, sobresaliente. Sobre ella iba todas las piezas más importantes de la vestidura del sumo sacerdote. Parece que el efod era una especie de chaleco. Fue hecho del mismo material usado para el velo, de oro y de material azul, de púrpura y carmesí y de lino torcido. Constaba de 2 hombreras unidas en las cuales se fijaron 2 piedras de ónice grabadas con los nombres de los hijos de Israel en orden de su nacimiento. Las hombreras. ¿Y para qué hicieron las hombreras? Para que se juntasen y se unían en sus 2 extremos. Y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y una vez más, como Jehová lo había mandado a Moisés.
¿Por qué se repite 10 veces en este capítulo como Jehová lo había mandado a Moisés? Esas vestiduras que en un primer momento lo vistió Aarón eran símbolo de las vestiduras reales de nuestro sumo sacerdote. Debían ser impecables, perfectas. Debían tener los detalles que Dios había establecido, tal cual lo había dicho. Labraron las piedras de ónice, montadas en engastes de oro, con grabaduras de sello, con los nombres de los hijos de Israel. Cada uno de los hijos de Israel estaba allí representado. El pueblo de Dios ha representado allí. Imagínese hoy en día, ¿qué nombres irían allí? El pueblo de Dios representado en ese entonces por las 12 tribus, y las puso sobre las hombreras del efod por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado. ¿Se da cuenta otra vez? Esta es la tercera vez que se repite como Jehová lo había mandado. No podía haber cambios, no podía haber añadiduras, no podía haber supresiones. Todo tenía que hacerse como Él lo había mandado. Hizo también el pectoral de obra primorosa como la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. El pectoral era llevado sobre el pecho, y este pectoral contenía 12 piedras preciosas con los nombres de las tribus, simbolizando el amor de Cristo por su pueblo y su intercesión. Era cuadrado, de doble hilera, y allí se puso cada una de las piedras. Y miren, estos hombres, estos artesanos, habían sido capacitados por Dios de tal manera que sabían diferenciar entre piedra y piedra. Con seguridad que nosotros, más de uno, tendríamos muchos problemas para identificar esas piedras. Y es que Dios estaba guiando su obra. Engastaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera era un sardio, un topacio, un carbunclo. Esta era la primera hilera. ¿Alguien ha conocido el sardio? En la segunda hilera, una esmeralda, un zafiro, un diamante. El diamante es conocido prácticamente por todos, por lo menos en imágenes. Pero el jacinto, el ágata, la amatista, o el berilo, el ónice, el jaspe. Estas personas, los que hicieron este trabajo, fueron capacitados de tal manera que sabían qué piedra era la que el Señor había pedido. Y aquí encontramos una perla también adicional. Y lo que ya hemos mencionado, si Dios te da una misión, Él te va a proveer de lo que necesites. Y Dios proveyó de todos los materiales necesarios. Y esos materiales estaban en manos de los príncipes, de los miembros de las familias, de cada una de estas familias que conformaban el pueblo de Israel. Tenían todas estas piedras preciosas. Dios no nos pide nada que nos sea imposible de realizar. Puede parecer difícil. Imagínense, engastar estas piedras, grabar sobre ellas los nombres de cada uno de las tribus. Es un trabajo. Y en esos tiempos no tenían las herramientas que hoy en día se tiene para grabar sobre esas piedras. Pero esas cosas suceden cuando el Espíritu Santo capacita a las personas para realizar esas obras. Las obras que el Señor nos ha dado, el trabajo que el Señor nos ha encomendado, también Él nos dará
la habilidad, los talentos, los materiales, los recursos que necesitemos para cumplir con esa obra. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel. Cada nombre grabado en esas 12 piedras. Hicieron también sobre el pectoral los cordones en forma de trenza de oro puro. Esos cordones que se encargarían de sostener un detalle con otro. Fijaron los 2 cordones de oro en aquellos 2 anillos a los extremos del pectoral. Ahí en la diapositiva usted puede ver y hacerse una idea cómo era esto. Hacernos una idea. Fijaron también los otros 2 extremos de los cordones de oro en los engastes, en los 2 engastes que pusieron sobre las hombreras. Y vamos viendo cada uno de los detalles tal como Dios le había mencionado a Moisés. Tal como Dios le había instruido, y Moisés instruyó a todo el equipo de los maestros, los sabios que estaban a cargo de la obra, y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul, de tal manera que ese pectoral se mantuviera fijo, no estuviera tambaleante. Y una vez más, como Jehová lo había mandado a Moisés. Pregúntese usted por qué tantas veces se va repitiendo como Jehová lo había mandado a Moisés. ¿Se imagina usted cómo sería el mundo si las personas hicieran como Jehová lo ha mandado? ¿Cuántas iglesias existirían si todos hiciéramos como Jehová nos ha mandado, sin añadir ni quitar, sin interpretar su palabra? Hizo también el manto del efod de obra de tejedor, todo de azul. Ese manto que cubría el efod. ¿Qué es lo que vamos encontrando nosotros hasta aquí? Cada una de esas piezas conformaban la vestimenta del sumo sacerdote. De aquel sumo sacerdote que hoy en día intercede por nosotros. Esa vestidura era símbolo de esas vestiduras reales. Cristo es nuestro sumo sacerdote, pero también es el Rey. Con su abertura de en medio, como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura, para que no se rompiese. Y se hicieron también en las orillas del manto granadas de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Hicieron también campanillas de oro. Esas campanillas, colocadas en el borde de la túnica del sumo sacerdote, sonaban al moverse, recordando a los israelitas que estaban ante la presencia de Dios y prefigurando la intercesión de Cristo. El cinto rodeaba la cintura, representando el servicio y la preparación para el ministerio. Y una vez más termina esta parte de la sección, dice, como Jehová lo mandó a Moisés. Cada detalle como Jehová lo había mandado. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino, de obra de tejedor para los hijos de Aarón. Para el sacerdote, la vestidura del sacerdote era única. O del sumo sacerdote. La vestidura del sacerdote era más simple, más sencillo. Asimismo, la mitra de lino fino, tocado sobre la cabeza con una placa de oro con la inscripción Santidad a Jehová, representando la consagración y la santidad a Dios. Y la mitra también fue hecho como Jehová lo había mandado a Moisés. Como le he mencionado, en este capítulo hasta 10 veces se repite la palabra como Jehová lo había mandado. En el versículo 31, nuevamente, como Jehová lo había mandado a Moisés.
grabaron la palabra santidad a Jehová. ¿Qué representaba ello? La consagración y la santidad de Dios. Mientras usted vaya estudiando este capítulo, recuerde lo que dice el apóstol Pedro en su carta. Segunda de Pedro 2, que nosotros, su iglesia, su pueblo, hemos sido llamados a una misión, pero somos también real sacerdocio. Conformamos ese pueblo especial de Dios, un real sacerdocio. Y en Apocalipsis 20, capítulo 20, versículo 6, nos habla acerca de que todos los que participan de la primera resurrección, quiere decir, desde el tiempo de Adán hasta el último que se salve, todos serán reyes y sacerdotes para Dios. ¿Qué va implícito en este mensaje? La consagración, la santidad. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Toda la obra se hizo como Dios lo había mandado. Puesto que los israelitas no llegaron al monte Sinaí hasta el tercer mes, y Moisés pasó casi 3 meses con Dios, 80 noches, 80 días. La construcción del tabernáculo comenzó aproximadamente en el 6º o 7º mes y fue completada antes del fin de año. Se ocuparon pues unos 6 meses en esta construcción. La rapidez con que se acabó esta obra indica la dedicada aplicación, la habilidosa artesanía y la cooperación fraternal de todos los que participaron en la empresa, como también la bendición divina que acompañó estos esfuerzos. Hemos visto cómo es que cada uno de estos hombres, de estas mujeres, fueron dotados por el Espíritu Santo con la habilidad necesaria para hacer las cosas como Dios lo había mandado, como Dios lo había pedido. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, cada uno de los detalles, cada uno de los enseres, fueron llevados ante la presencia de Moisés. ¿Por qué? Porque ya era tiempo de que se levante, se inaugure, se unja, como vamos a ver en el capítulo de mañana, la dedicación del santuario y el inicio de los servicios allí en este santuario. El candelero puro, sus lamparillas, el altar de oro, el aceite de la unción. El altar de oro es el altar del incienso. El incienso aromático, la cortina, el altar de bronce con su enrejado y todos sus enseres. Las cortinas del atrio, con cada uno de sus detalles, sus columnas, sus basas. Las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio. En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. El secreto del éxito es hacer las cosas como Jehová lo ha mandado. Si algo tenemos que aprender de este capítulo, es que hemos de hacer las cosas como Jehová lo ha mandado. Al fin de la creación, Dios contempló toda la obra de sus manos. Y dice Génesis 1, 22, 28, 31,
era bueno en gran manera. El hombre había completado un santuario donde Dios prometía morar. Éxodo 25:8. Representaba los mejores esfuerzos del hombre y se había hecho como Jehová había mandado. Con razón, Moisés bendijo al pueblo en su labor y en su amor y en su consagración. Este pueblo se dedicó a hacer las cosas tal cual se le había indicado. Lo mismo sucede con el Evangelio. En el Evangelio, la verdad de Dios está establecida. No nos corresponde a nosotros añadir ni quitar. Hemos de enseñar su palabra tal cual Él lo ha establecido. Que en nuestra vida también se repita esa constante, como Jehová nos ha mandado, como Jehová lo ha establecido. Leemos nosotros en Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. No nos corresponde añadir ni quitar, solo nos corresponde hacer las cosas, enseñar como Jehová lo ha mandado. Que Dios te bendiga. Amén.